Hoy contaremos la verdadera historia de Adán, el padre de la humanidad, y Azazel, o Satanás. Fueron creados los genios antes que nosotros. ¿Qué hacían antes de la creación de Adán? ¿Por qué Satanás vivió con los ángeles especialmente porque los ángeles no tienen opciones, mientras que los genios pueden elegir entre el bien y el mal? ¿Cuál es la historia de la guerra de los ángeles contra los genios? ¿Dónde está Satanás hoy? ¿Y dónde fueron enterrados Adán y Eva? Todas estas preguntas serán respondidas hoy. Los genios y los demonios son dos cosas completamente diferentes. La mayoría de nosotros creemos que los genios son demonios, pero los demonios son una cosa y los genios son otra. Los genios son una especie como los humanos existe en la faz de la tierra. Algunas personas confunden a los demonios con los genios, pero Satanás se considera una descripción de esta criatura, ya sea un genio o un humano. Esta descripción indica que la que describe está lejos de la verdad y la bondad. Los genios fue creada por Dios a partir de las llamas, y su tamaño es más pequeño que el de los humanos, y tienen habilidades que Dios los distinguió. Por ejemplo, dar forma a las criaturas, volar, velocidad de movimiento y bucear en los océanos. El nombre de Satanás era Azazel. Era famoso por su obediencia a Dios y tenía un carácter hermoso. La razón de la presencia de Satanás o Azazel en el cielo es una gran guerra que ocurrió sobre la faz de la tierra entre dos criaturas que existieron antes de la creación de Adán y antes de la creación de los genios. Sus nombres eran Alhan y Albin, y eran responsables como nosotros, y tenían su propia ley. Pero con el paso del tiempo las tentaciones aumentaron entre de ellos, y comenzaron las abominaciones, el asesinato y la corrupción. La corrupción y el derramamiento de sangre aumentaron en la tierra entre ellos. Entonces Dios Todopoderoso creó a los genios, y el significado de la palabra genios es el oculto. Dios le dio a los genios poder sobre las criaturas del An y Albin, hasta que los mataron a todos. Después de eso, los genios habitaron la tierra, y este fue el comienzo de la creación de los genios. Dios los creó responsables de elegir entre el bien y el mal, les legisló una ley clara y les ordenó adorar. Después de un tiempo, comenzaron a desobedecer las órdenes de Dios, y los actos inmorales se extendieron entre ellos. El asesinato y la corrupción aumentaron en la tierra, y después de eso Dios envió los ángeles para castigarlos, por lo que evacuaron a todos los genios a los mares. Y desde ese momento la mayoría de ellos vivieron en los mares. Los ángeles encontraron a un joven genio y se lo llevaron con ellos al cielo, y desde aquí este pequeño genio comenzó a criarse con los ángeles, y su nombre en ese momento era Azazel. Sí, él era Satanás. Era un niño en ese momento, por lo que Satanás fue criado para adorar y amar la obediencia a Dios, pero todavía estaba encargado y todavía tenía la opción de elegir entre el bien y el mal. No como los ángeles. Satanás residía en el cielo inferior y tenía autoridad sobre el cielo y la tierra. Fue un siervo obediente de Dios. Incluso estaba luchando contra los genios descarriados con los ángeles. Hasta que llegó ese día en que Dios les dijo a sus ángeles algo que haría. Dios les dijo que crearía una nueva creación. Los ángeles respondieron con algún asombro, porque saben lo que hicieron los genios antes la humanidad de corrupción, extravío y derramamiento de sangre. Y ahora la nueva criatura hará lo mismo. Dios respondió a los ángeles diciendo, sé lo que vosotros no saben. Después de eso, Dios ordenó al ángel de la muerte que descendiera a la tierra, y le ordenó que viniera a él desde el polvo de la tierra. Entonces el ángel de la muerte fue tomado de la tierra blanca, negra, amarilla, roja, etc. Fue tomado de todo tipo de tierra. Dios ordenó poner un poco de agua sobre la polvo. Así la polvo se convirtió en arcilla y luego comenzó a tomar forma. Dios creó a Adán en etapas. Entre estas etapas estaba la alfarería, y en la etapa de alfarería estaba el cuerpo de Adán, y estaba hueco en la parte superior. Un día Satanás vio a Adán y se asustó, y supo que él era una nueva creación, y esta creación era una gran creación. El odio, los celos y la envidia llegaron a su alma, y su corazón estaba lleno de orgullo porque él no era como los ángeles, no era infalible, por lo que tenía la opción y la responsabilidad. Comenzó a comprobar los puntos débiles de Adán y empezó a dar vueltas a su alrededor. Sabía que Adán estaba vacío por dentro y que este era su punto débil, por lo que sabía que podía susurrar dentro del alma de Adán.
Sucedió lo que sucedió, y Dios creó a Adán, y sopló el espíritu en él, y ordenó a todos los ángeles que se postraran ante Adán en honor a él. Entonces todos se postraron excepto Satanás. En ese momento Satanás estaba parado, y se negó a postrarse. Era la primera vez que Satanás desobedecía el mandato de Dios por odio y celos. Antes de que se llevaran el alma de Satanás, le pidió a Dios que lo dejara con vida hasta el día de la resurrección, y Dios accedió a su petición. Satanás amenazó ante Dios con engañar a la gente hasta que el día de la resurrección. Dios le respondió y dijo: «Los perdonaré cada vez que me pidan perdón». Dios lo maldijo y lo hizo descender del cielo más bajo, y Dios lo transformó en una imagen muy espantosa, por lo que pasó de su buena imagen a una imagen espantosa y distorsionada. Dios lo desterró a él con a los genios restantes a los mares, por lo que Satanás colocó su trono en el agua, y recibió su nombre como el maldito Iblis en árabe o Satanás, por lo que Satanás se convirtió en el líder de los demonios, tanto humanos como genios. Centrarse mucho en el significado de estas palabras. Iblis o Satanás se convirtió en el líder de los demonios, tanto humanos como genios. Satanás es el único de los genios que vive hasta el día de la resurrección. Dios lo convirtió en uno de los teóricos. Sin embargo, el resto de los genios no se encuentran entre los teóricos junto con Iblis. Tienen una esperanza de vida específica y mueren como los humanos. Un día, Adán estaba inclinando su cabeza ante Dios. Entonces Dios le ordenó que levantara la cabeza. Entonces Adán levantó la cabeza y todos sus descendientes lo vieron. Adán quedó asombrado por una luz intensa que surgía del rostro de uno de sus descendientes. Entonces preguntó a Dios y dijo: «¿Quién es él?». Dios dijo: «Este es un hombre del fin de la nación. Su nombre es David, era el profeta David». Adán le preguntó a Dios y dijo: «¿Cuántos años tiene este hombre?». Dios dijo: «Tiene 60 años». Adán permaneció en sí por un momento, pensando. Luego dijo: «Él solo tiene 60 años. Dale 40 años de mi vida hasta que cumpla 100 años». Entonces Dios estuvo de acuerdo y escribió la edad de David como 100 años y la edad de Adán como 960 años. Y recuerden bien estos números, porque los necesitaremos luego. En ese momento, Adán se sentía muy solo en el paraíso, y un día Adán se acostó y durmió, y cuando despertó encontró frente a una mujer. No sabía de dónde venía esta mujer. Entonces le preguntó a Dios: ¿quién era ella? Dios le dijo que ella era Eva. Dios la creó de su costilla. Adán y Eva vivían en el paraíso, pero Satanás no estaba satisfecho de que Adán y Eva vivieran en el paraíso mientras él era expulsado de él. Dios permitió que Adán y Eva vivieran en el paraíso e hicieran lo que quisieran, pero Dios les ordenó hacer una cosa, que era no comer de un árbol específico. Aquí en una de las narraciones consideradas de los israelitas que está tomada de la Torá, es decir, no se puede creer ni negar, pero solo se cuenta como lección, pero no se puede usar como evidencia. Dijo que Satanás reunió a todos los animales del paraíso y les presentó una idea, que era que poseería uno de los animales del paraíso, y ese animal entraría al paraíso, de modo que podría tentar a Adán y Eva. De todos estos animales, la serpiente era muy hermosa, tenía 4 patas y un pelaje espeso. Era un animal hermoso. Todos los animales rechazaron la idea de Satanás, excepto la serpiente, así que se entró al paraíso con ella. Esto fue con el permiso del Dios para probar a Adán y Eva. Satanás les dijo a Adán y Eva que este árbol es el árbol de la inmortalidad, y si comen de él, serán inmortales y tendrán un gran reino. Pero Adán rechazó completamente la idea, y Eva fue como él. Ambos rechazaron completamente la idea. Pero Eva era más débil que Adán, y Eva fue derrotada por los susurros de Satanás. Eva fue derrotado ante Adán. Entonces Satanás le susurró a Adán que este era el árbol de la eternidad, y Eva desde aquí le sugirió la misma idea. Adán fue derrotado en ese momento y comió del árbol, y luego sus partes íntimas quedaron expuestas una frente a la otra. Y cuando pasó esto, corrieron y trataron de cubrir sus partes íntimas con hojas de árbol. Entonces el Dios los llamó y les dijo: ¿no os prohibí comer de ese árbol? ¿Y no les dije que Satanás es su enemigo eterno? Entonces Dios expulsó a Adán y Eva desde el paraíso como castigo por ellos. En cuanto a la serpiente, Dios la transformó en la forma que vemos ahora, sin extremidades y sin pelaje. Adán aterrizó en la India y Eva en el monte Arafá, en la Meca, pero esto no es seguro.
Cuando Adán descendió, pidió perdón a Dios. Le dijo a Dios, ¿no fue tu misericordia antes de tu ira? Y Dios dijo, sí. Adán le preguntó a Dios, si ves que me arrepiento, ¿me llevarás de regreso al paraíso otra vez? Y Dios dijo, sí. Esto también es para ti y para mí. Todos cometemos errores como nuestro padre Adán, pero si nos arrepentimos, regresaremos al paraíso, así como Adán regresó al paraíso. La decisión es nuestra. Por lo tanto, tan pronto como cometas un error, arrepiéntete ante Dios directamente, sin importar lo que hagas y sin importar con qué frecuencia esto suceda en tu vida. Volvamos a nuestra historia. Adán y Eva vivieron sobre la faz de la tierra durante muchos años, y un día Adán cumplió 960 años y fue sorprendido por un hombre que venía. Este hombre era el ángel de la muerte. El ángel de la muerte vendría a los profetas en forma de hombre, y antes de tomar sus almas les pediría permiso y les daría a elegir entre este mundo y el más allá. Adán le preguntó ¿quién eres? Él respondió, soy el ángel de la muerte, he venido a tomar tu alma. Adán dijo, ¿cómo es esto? Todavía me quedan 40 años. Entonces el ángel de la muerte dijo, ¿no se lo diste a tu hijo David 40 años para cumplir sus 100 años? Adán dijo, no. Adán olvidó que le dio a David 40 años para completar sus 100 años como una misericordia de su parte, y que Dios escribió la edad de David, 100 años, y escribió tu edad, Adán, 960 años. Aquí Adán eligió este mundo, por eso Dios extendió su vida por 40 años. Adán cumplió 1000 años, y el viernes en particular, Adán sintió que su muerte estaba cerca. Así que fue donde su hijo Set, y le habló de una profecía muy grande que sucedería en la faz de la tierra después de él, que es que un día la tierra se hundirá por completo, y que el agua cubrirá toda la tierra, y no solo por un día o dos, sino que será por mucho tiempo, que es el diluvio de Noé. Eva se sorprendió de que los ángeles vinieran hacia ellos, cargando un sudario, por lo que Eva se paró frente a Adán para protegerlo, pero Adán se levantó y la apartó. Entonces los ángeles tomaron el alma de Adán, la paz sea con él, el padre de la humanidad, y los ángeles lo envolvieron y lo enterraron. Luego el sol y la luna fueron eclipsados durante 7 días y 7 noches, y las criaturas lloraron sobre Adán, la paz sea con él. 7 días y noches, y solo un año después, Eva, la paz sea con ella, murió y los ángeles la enterraron. Donde fue enterrado Adán, desafortunadamente no se sabe ni se prueba dónde fue enterrado Adán, pero hay dichos sobre el lugar donde fue enterrado Adán. Y el más famoso de estos dichos es que Adán fue enterrado en el lugar donde aterrizó después de que Dios lo envió desde el paraíso, que es una montaña en la India, pero se desconoce el nombre de esta montaña. En cuanto a la segunda opinión, está enterrado en la Meca, en una montaña llamada Abu el-Kubais. El tercer dicho es que Noé los enterró en Crudos, en Palestina, y esto fue después de que sus cuerpos quedaron expuestos del diluvio que ocurrió en la tierra. Entonces cargó sus cuerpos y los enterró en Jerusalén. Y se dice que la tumba de Adán se extendía desde la mezquita de Abraham, la paz sea con él, hasta la roca de Crudos en Palestina. Si estás interesado en aprender más sobre la historia de la humanidad, grabaré una serie de episodios sobre todos los profetas, desde Adán hasta Mahomet, el último de los profetas. Luego continuaré la serie de misteriosos acontecimientos en todo el mundo. Adiós, amigos.